Buenas noches y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella, ¿verdad? Estamos felices de estar en la casa del Señor en la noche de hoy. Hemos tenido un devocional hermoso, una intersección donde sentimos la presencia del Señor y una alabanza que salió directamente desde nuestros corazones al trono celestial. En esta noche, ¿verdad? Excusamos a nuestros pastores que no están con nosotros. La pastora está enferma y nuestro pastor pues la está cuidando. Así que los excusamos y les mandamos bendiciones, les mandamos cariño desde aquí y le decimos que se han perdido un devocional hermoso, pero van a disfrutar con nosotros de la palabra del Señor que tenemos para ustedes. A los que nos están viendo a través de Facebook Live, les damos la bienvenida y le decimos que le dé like y le dé share a esta transmisión para que otras personas puedan ser alcanzadas por la palabra del Señor, que siempre es de bendición para nuestras vidas. En la noche de hoy el pastor me pidió que trajera la predicación o el estudio de la palabra del Señor, que es lo que básicamente vamos a tener, un pequeño recorrido por la palabra para darle continuación a el tema que desarrollamos o comenzamos a desarrollar en el día del culto de la niñez, que se tituló Y la promesa se cumplió. Y en ese momento habíamos traído un programa para la iglesia basado en las promesas bíblicas acerca de nuestro Señor Jesucristo y discutimos esas promesas en profundidad hasta el nacimiento del Señor. Ahora bien, en el día de hoy me gustaría compartir con ustedes las profecías que fueron cumplidas a través del ministerio de Jesús y que fueron predichas desde el Antiguo Testamento. Y en ese sentido, pues quisiera, ¿verdad?, refrescarle un poco el tema que traímos el día del culto del niño, porque en aquel momento comenzamos diciendo que la salvación de nuestras vidas o el regalo del Mesías había sido constituido desde el principio, desde la creación del mundo, desde que el mismo hombre decidió, ¿verdad?, apartarse de las instrucciones que Dios le había dado. Pues desde ese mismo instante se había roto la comunicación entre Dios y el hombre había quedado en tinieblas. Pero a pesar de ello, Dios había enviado o había prometido a través de la simiente de la mujer que íbamos a tener un redentor, y a través de la simiente de la mujer iba a nacer un salvador. También vimos en ese momento cómo fue revelado el Mesías desde el Génesis, desde Abraham, a Isaac, a Jacob, inclusive el lugar de nacimiento de nuestro Señor y el propósito del nacimiento de Cristo. Y lo vimos a través a Jacob le profetizó que a través de la tribu de Judá pues se iba a nacer el Salvador. A través del profeta Miqueas tuvimos el conocimiento de que ese Salvador iba a nacer en Belén. Inclusive mencionamos que al rey David le fue revelado que su reino sería para siempre. No solamente de ahí en adelante, porque todo rey tiene como propósito la preservación de su reinado, sino que también le fue revelado que su reinado era desde el principio y era un reinado permanente. Hasta ahí vimos el nacimiento y la promesa del niño Jesús, que también fue profetizado que iba a nacer de una virgen, y todos los eventos del nacimiento los vimos en el día del domingo. Ahora bien, yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy 3 aspectos principales
de la vida de Jesús. Quiero ver con ustedes o que examinemos lo que es su ministerio y lo que es sus atributos. Quiero que veamos también lo que es la crucifixión de Cristo, como fue predicha desde antes a través del libro de los Salmos y a través del libro de Isaías y Zacarías principalmente. También vamos a ver la resurrección y vamos a ver la ascensión de Cristo al cielo. Si a ustedes les gusta este tema, pues otro día hablamos de la venida de Cristo. Y eso ya es un reto que es un poquito más profundo y si nos tenemos que preparar, lo preparamos, pero sí creo que esto es un tema bien importante que conocemos, primero porque Jesucristo es la figura central de nuestras vidas, es la figura central de la Biblia, es la figura más trascendental de la humanidad, así que solo con la razón de que es nuestro Salvador, nosotros deberíamos conocer todo el propósito de Jesucristo o todo la misión de Jesucristo para que tú y yo fuéramos salvos. Y creo que es importante pues que nos detengamos a ver estos pasajes de la Biblia. Primero que todo, quisiera que me acompañaran con sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, del verso 16 al verso 18. Y dice la Biblia en Reina Valera, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Así que ya vemos el cumplimiento de la profecía de Isaías leída por el mismo Jesús en la sinagoga. Esto, ¿verdad?, causó un poquito de molestia a los que estaban en el templo, porque básicamente el pueblo de Israel estaba esperando quizás un Mesías que fuera un Mesías político, un libertador político, un ente social, un revolucionario social, pero ellos no estaban esperando un Mesías redentor. Así que para ellos le costaba un poco difícil ver que de Nazaret, ¿verdad?, de Belén, pudiera salir el hijo de un carpintero, porque ellos podían ver en Jesús la humanidad, pero no podían ver la divinidad de Cristo y del propósito de Cristo, que era redimir a la humanidad. Así que el mismo Jesús, el principio de su ministerio es proclamar que Él es el Salvador de nuestras vidas y que Él es el cumplimiento de la profecía hecha a través del profeta Isaías. Y si revisamos el libro de Isaías, como habíamos hablado anteriormente, el libro de Isaías contiene una profecía completa acerca de Jesucristo, de la salvación. Y una de las cosas más importantes que me llamó la atención mientras yo estudiaba es que esta salvación no viene de nosotros, sino que viene directamente de Dios. Dios la proveyó. Nosotros, por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, no podemos alcanzar salvación, sino es a través de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, que podemos alcanzar libertad, salvación para nosotros y para compartirlas con la humanidad. Ningún hombre había podido hacer esto. Inclusive el pueblo de Israel, Dios había provisto durante la ley un sacrificio de un animal con unas características, pero eso cubría el pecado quizás de un año, de una familia, no cubría el pecado de la humanidad. Así que la gracia de Dios es tan grande que es más grande que el pecado de toda la humanidad. Si usted puede pensar en el pecado que usted pueda leer en los titulares del periódico del lunes,
todos esos pecados al pecado de toda la humanidad, por toda la humanidad, y ese pecado no es más grande que la gracia de Cristo por nosotros. Así que yo siento mientras yo estudiaba esto que somos más que bendecidos, más que bienaventurados de que el Señor no solamente proveyó una salvación para la humanidad, sino que la proveyó para mí. Que su sangre me alcanzó, que su llamado, que su vista se puso hacia mí para darme redención y vida. Porque de lo contrario, mi historia fuera totalmente diferente, yo se lo garantizo. La historia de cada uno de los que estamos aquí fuera totalmente diferente si no hubiésemos llegado a los pies del Maestro y ese hombre trascendental de la historia hubiese hecho una obra trascendental en nuestras vidas para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Así que básicamente este es el primer mensaje de Jesucristo en el cumplimiento de la profecía, que al mismo profeta Isaías, él lo lee y él le dice en ese momento, al predicar esto, él les dijo, la verdad que esta profecía se ha cumplido hoy entre ustedes. Y vemos que pues no le gustó mucho a los judíos. Otra de las cosas una de las primeras cosas que vamos a discutir como parte del cumplimiento de la profecía es que el Jesucristo fue rechazado por los propios judíos. Y eso lo podemos encontrar, si ustedes, voy a dar muchas citas bíblicas y yo creo que es bien importante que si las quieren anotar, pues esta cita bíblica se encuentra, o la profecía se encuentra en Isaías 53:3 y el cumplimiento se encuentra en Juan 1:1. Dice así, en Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí vemos que los judíos no aceptaron el plan mesiánico de Jesucristo, sino que ellos estaban esperando un Mesías político, un Mesías social, y no podían ver en Jesucristo el Redentor de la humanidad. También menciona, y una de las partes que más me llamó la atención en estas profecías, y es que a pesar de que nosotros fuimos alcanzados por la gracia del Señor, esta gracia también fue profetizada para los gentiles desde el Antiguo Testamento. Y en Isaías 9:1 habla del ministerio de Jesucristo en Galilea. Y Galilea no era otra cosa que una nación o un pueblo gentil. Y dice así, mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron las primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en la tierra de sombras de muerte, luz resplandeció para ellos. Y yo creo que el cumplimiento de esa profecía hace que nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, tengamos la oportunidad de salvación, y más aún que la oportunidad de salvación, sino el acceso a la salvación que es a través de Cristo Jesús. En Mateo 4:12 al 16 vemos el cumplimiento de esa profecía y dice, cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando
cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en las tinieblas vio gran luz, y asentado en región de sombra de muerte, luz resplandeció para ellos. Así que vemos que nosotros que andábamos en oscuridad, que andábamos en tiniebla, que andábamos en tierra de muerte, también resplandeció para nosotros la gloria del Señor. Que aunque su ministerio comenzó en Judea, ¿verdad?, en Nazaret, fue extensivo desde el principio del ministerio, también una provisión para nosotros los gentiles. Y yo creo que a mí me causa alegría, me causa satisfacción el hecho de saber de que nosotros fuimos pegados, pero hubo provisión para nosotros desde el Antiguo Testamento. Y una de las cosas que mientras yo estudiaba estas reflexiones, decía o meditaba, y es que no solamente esto es el cumplimiento de una promesa, sino la confirmación de que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad?, que es la palabra de Dios y que contiene la revelación de Cristo para nuestras vidas, y vemos el fiel cumplimiento de ella en la persona de Jesucristo, pero también vemos ese cumplimiento en cada una de las promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas, porque algunos toman livianamente lo que la Biblia dice, pero nosotros cada una de las palabras de este libro, ¿verdad?, como decía el profeta, tú la guardas en tu corazón y comes del rollo, porque definitivamente la palabra de Dios contiene promesas para nosotros que son cumplidas y que ya hemos visto su cumplimiento y que vamos a ver el cumplimiento más adelante, ya sea en un aspecto personal o en un aspecto general. Y eso pues me llena de mucha alegría y de mucha satisfacción. Y dice en Salmos 22, que dice que todas las familias y de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Así que ahí estamos incluidos nosotros también los gentiles, no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Otras de las características pues que podemos ver es que pues Jesús era reconocido como profeta. Y eso lo vemos en Deuteronomio 18:15, y dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oraréis. Y en Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Así que vemos la profecía, pero también vemos el cumplimiento. Mientras Jesús iba haciendo milagros y prodigios, iba desarrollando su ministerio, la gente podía darse cuenta y aseverar, ¿verdad?, que él era el Hijo de Dios, el Hijo que había sido revelado a un principio. El pueblo de Israel, como les mencioné, siempre había querido tener un Mesías, y había personas que tenían una mente espiritual y podían reconocer a Jesús como el Salvador, el Mesías de la humanidad. Otros lamentablemente no, pero sí, a través de esa profecía fue cumplida en medio de sus milagros y de sus prodigios. También menciona ya la entrada triunfal de Jesús, ¿verdad?, al momento de ya el Vía Crucis. Y en Zacarías 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso lo dice en Zacarías 9:9, y el cumplimiento lo vemos en Juan 12, del 13 al 14, y dice: tomando ramas de palma,
salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él como se había escrito. Ahí vemos otro cumplimiento de otra de las profecías del Señor. También a través de su crucifixión y de su muerte, vemos también profecías cumplidas y específicamente menciona que él iba a ser golpeado y que iba a ser escupido, ¿verdad? Y que él inclusive permanecería en silencio durante todo el proceso de su vía crucis, y esto lo podemos ver en Isaías 53 y en Isaías 50 podemos ver que dice la profecía: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El cumplimiento de esa profecía la podemos encontrar en Mateo 26, 62 y 63, que decía: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no responde nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por medio del Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos que él enmudeció y no dijo palabra alguna, ¿verdad? También la Biblia profetiza el hecho de que Jesús iba a morir entre ladrones, ¿verdad? Y que sería insultado y que sería escarnecido, inclusive que le iban a dar hiel y que le iban a dar vinagre. Esa profecía la podemos encontrar en Salmo 69, 21, y dice: me pusieron además hiel por comida, y a mi sed me dieron a beber. Y el cumplimiento de esa profecía la podemos ver en Juan capítulo 19, 29. Y dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a su boca, ¿verdad? Ahí vemos el cumplimiento de la profecía de que él le iban a dar vinagre. También está la profecía de que su cuerpo sería traspasado, ¿verdad? En el costado. Eso lo encontramos en Zacarías 12:10, y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, y quien traspasaron y lloraron como lloró por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como si afligiese por el primogénito. Y en Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. También en el profetiza que los huesos de Jesús pues no iban a ser molidos, ¿verdad? No iban a ser rotos, porque la costumbre era que cuando un reo estaba moribundo, ¿verdad? Para completar el proceso de muerte, pues le quebraban los huesos, y ese proceso de dolor aceleraba la muerte. Mas, sin embargo, cuando los soldados fueron a ver a Jesús, pues ya estaba muerto y no hicieron el proceso de quebrantar sus huesos. Pero eso lo encontramos en Salmo 34:20, y dice: él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en Juan 19:13 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Así que vemos nuevamente el cumplimiento, quizás detalles tan
particulares, ¿verdad? Dentro de la crucifixión y la muerte de Cristo, pues vamos a verlo. También pudiéramos ver que se profetizó que Jesucristo sería sepultado con los ricos. Y eso lo podemos encontrar en Isaías 53:9, y dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y eso pues vemos el cumplimiento en Mateos 27, 57 al 60, cuando dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en unas sábanas limpias y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la piedra, y después de hacer rodar la gran piedra en la entrada del sepulcro, y se fue. Así que ese es el cumplimiento de la profecía de que Jesucristo iba a ser enterrado entre los ricos, porque José de Arimatea era un discípulo que quizás no lo seguía, era un seguidor de Cristo y era una persona pudiente. Quizás no se registra ningún otro acontecimiento acerca de él, pero sí era un seguidor de Jesús. Tengo dos pasajes más y luego quiero regresar a lo que es la función de Jesús, y con esto concluimos, ¿verdad? Podemos ver también que su resurrección fue predicha, fue profetizada en Salmos 16:10, y dice: porque no dejaráis mi alma en el Seol, ni permitáis que tu santo vea corrupción. Y en Mateo 28:9 dice: he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Y por último vamos a ver la ascensión al cielo, y la podemos ver en el Salmo 68:18, y dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes y para los que habitan entre ellos, Jehová Dios. Y en Lucas 24:50 dice: y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo, y aconteció, bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Así que a través de varios versos, ¿verdad?, hemos visto las profecías y el cumplimiento de esas profecías. Si, como les dije ahorita, examinamos el libro de Isaías, el libro de los Salmos y el libro de Zacarías, que fue básicamente de donde la mayoría de las profecías pues pude encontrar. En el libro de los Salmos, en el Salmo 22, hay aproximadamente más de 20 profecías acerca de Jesucristo. Si usted lee ese salmo, todo lo que allí habla es profecía de Cristo. Ahora bien, como usted me va a decir: pero si esto es un libro poético, ¿verdad? Y pues básicamente porque el pueblo de Israel, como les mencioné, esperaban un Mesías político. Quizás ellos tenían otra expectativa de lo que iba a ser Jesucristo, y ellos adoraban, cantaban, pasaban la historia de generación en generación a sus hijos, y por eso el libro de los Salmos está lleno de alabanzas, porque realmente son alabanzas del pueblo de Israel
que son alabanzas proféticas acerca de ese Mesías. El libro de Isaías en su totalidad, pues mencionamos que habla acerca de la misión de Cristo como nuestro Salvador y de que esa salvación no es por nuestros propios méritos, sino es por pura gracia de parte del Señor. Y en Zacarías encontramos precisamente aspectos relacionados con la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Ahora bien, como el pueblo de Israel tenía la noción de un Mesías prometido y quizás tenían desvirtuado la razón, ¿verdad?, del propósito de Jesús, que es darle salvación a la humanidad. También a nosotros, hoy en día, la humanidad tiene desvirtuada la figura de Jesucristo. Y yo creo que es nuestra responsabilidad como creyentes que hemos alcanzado la gracia de Dios, que le demos al mundo testimonio de que Él está en nosotros y de cuán trascendente es la obra de Cristo en nuestra vida, que fue planificada desde la creación del mundo, que fue un acto de el más grande amor, como mencionaba ahorita Ana María, inclusive la canción que escuchamos, porque definitivamente nuestra vida debe estar centrada en que cada día procuramos conocer más y más del Señor, y no solamente conocerle, sino reconocer cuán dificultoso pudo haber sido para Él dejar su trono de gloria, porque Él es Dios, para venir a nosotros, para venir a salvarnos a nosotros, tener que ser escarneado, tener que ser vituperado, y que no veamos solamente esto o reflexionemos de esto en Semana Santa como tradicionalmente hacen las personas, sino que cada día de nuestras vidas nosotros tengamos en aprecio lo que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y al momento de nosotros tomar decisiones y al momento de nosotros hacer planes y en el momento de nosotros desarrollar como profesionales o en nuestra vida en general, los jóvenes inclusive en las metas que se están trazando, que estén presentes de que por amor Jesucristo hizo todo esto. El Padre lo proveyó para nosotros, lo profetizó para que la gente de aquel tiempo, ¿verdad?, que solo vivía de la esperanza de un Redentor, lo tuviera, más nosotros que sabemos que ese Redentor vino a la tierra, que murió por nosotros, que subió al cielo, que nos ha dado el Espíritu Santo y que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Yo creo que no debemos tener en poco el sacrificio de Cristo en la cruz, y no debemos tener en poco tampoco el poder compartir ese sacrificio de Cristo con las personas que no tienen a Dios. Hay veces que nosotros tenemos estampas, y a mí me apena mucho cuando tengo, quizás voy a velorios de personas que no conocen a Dios, o me encuentro con personas que han perdido un familiar querido que no conocen a Dios, y es preciso ver el dolor que esas personas quizás demuestran, porque no tienen una esperanza, porque no tienen una promesa, porque no se han asido de todo lo que Dios ha provisto para nosotros. Y nosotros que sí lo tenemos, y nosotros que sí hemos recibido esta revelación, podamos atesorarlas cada día. Y yo sé que si cada uno de nosotros tomáramos esto por nuestro norte, por una vocación de tener presente el sacrificio de Cristo cada una de nuestras vidas, muchas de las decisiones que tomamos no las tomaríamos, muchas de las acciones que tendríamos no las tuviéramos, porque reconociendo que todo el sacrificio de Cristo por nosotros no lo menospreciáramos y no lo echáramos, ¿verdad?, por la borda, por quizás algo que no tiene el mínimo significado o placer comparado con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por último, quiero leerle una reflexión que encontré,
más bien es un párrafo que encontré y que me pareció muy acertado, y porque dice de la siguiente manera: Dios, sin embargo, en su maravillosa misericordia, no nos abandonó al destino que nos merecemos. Con todo su corazón y con todo su poder, escogió reconciliarnos consigo mismo, hacernos volver a la armonía con Él, y Él, que no había dejado de amarnos y que no tenía nada que ver con nuestra necedad, consintió en pagar el espantoso precio que pagó, ¿verdad?, que fue la muerte de su Hijo en la cruz. Y eso se traduce a lo que encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Con esa seguridad y con esa promesa y con esa joya que nos ha sido revelada, creo que tenemos en el día de hoy, ¿verdad?, un motivo más por qué dar gracias, porque entramos en el conocimiento de todo lo que el Señor tuvo que padecer por nosotros. Y si tú que nos estás escuchando a través de Facebook Live, ¿verdad?, quieres conocer a ese Cristo que nosotros te hemos presentado y de la promesa que fue cumplida hace más de 2000 años, ¿verdad?, que no ha perdido poder, que ese sacrificio todavía es vigente, te presentamos ese Cristo y te invitamos a que tomes la decisión más importante de tu vida, que es aceptar a Cristo como tu exclusivo Salvador. Él no solamente te puede salvar, también te puede sanar, también te puede restaurar y cambiar el rumbo de tu vida. Solamente tendrías que hacer una oración conmigo. Yo le voy a pedir a la iglesia que esté puesta de pie y me ayude a repetir esta oración, que es la oración que cambia, ¿verdad?, de muerte a vida. Dice así, repite conmigo: Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30, donde tendremos un hermoso culto aquí para la gloria de nuestro Señor. Y les damos gracias por habernos acompañado en este precioso culto. Amén.